Las protestas se están extendiendo, la policía iraní está pasando al lado de la oposición y los rebeldes ya están parcialmente armados. El enfrentamiento ha pasado a la fase de una rebelión nacional. Los planes del círculo de Khomeini para huir están respaldados por múltiples fuentes. El periódico The Times de Londres publicó en realidad una noticia que parece directamente salida del cuartel general del Ayatolá. El hecho de que la dirección ideológica del país no niegue los planes de fuga dice mucho. En realidad siempre han fingido que todo está bien. Y como diciendo nada de eso, digan lo que digan, todos son rumores, puras mentiras. En el norte de Irán, muchas bombas Molotov están siendo lanzadas a los cuarteles y bases militares, y muchos barracones, centros de comunicaciones y cuarteles generales están en llamas. Muchos empleados de las agencias de seguridad se han rendido o han sido capturados. Está bien. El primer video continúa. Como pueden ver, el pueblo iraní finalmente empezó a defenderse de verdad. Así es como funciona la autodefensa cuando tienes que enfrentarte a un montón de tiranos. El país lleva mucho tiempo harto del dominio religioso y el fanatismo, e incluso intentaron rebelarse varias veces, pero no recibieron apoyo externo ni de Estados Unidos ni de Europa. Obama no tenía intención de ayudar a los opositores del régimen. Él personalmente y su guardia apoyaban al régimen de Khomeini. Ahora la situación ha cambiado, Irán está ardiendo. Y en esto participan, por supuesto, Estados Unidos e Israel, posiblemente Arabia Saudita, Emiratos, Jordania y algunos otros socios. Con los acuerdos de Abraham, ni Rusia ni China pueden hacer nada. Estados Unidos advirtió que si se dispara contra manifestantes desarmados, sus fuerzas armadas, incluida la Marina y los marines, destruirán totalmente las fuerzas armadas de Irán. Es posible que la era de los ayatolás, iniciada por Carter y Brzezinski, termine con Rubey y la continuación de Trump. Israel no interviene, temiendo por un lado que lo asocien con esto, como diciendo que los sionistas otra vez metieron mano, y por otro lado, no quieren que se lancen misiles balísticos como el último intento desesperado de los ayatolás de hacer algo. Pero me sorprendería mucho si no fuera el Mossad quien entrenó a los manifestantes para preparar cócteles Molotov. La revolución ya tiene su propio himno, eso significa que cantan, que es la batalla final, así que Pahlavi regresa o está regresando, esta es la batalla final, Pahlavi está regresando. Les recuerdo que el Shah Pahlavi fue expulsado prácticamente por Estados Unidos de Irán y se abrió el camino para el fanatismo religioso. ¿Para qué?, preguntarán ustedes. Brzezinski quería avivar el Islam en la frontera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gracias entonces a ti, inteligente Zbigniew, y un agradecimiento especial. Entonces, no sé, a ese inteligente no puedo decir, incluso al muy sabio cabrón llamado Jimmy Carter. Quiero decir, uno lo inventó, el otro lo llevó a cabo, ambos. Gracias, bastardos, antisemitas, y aquí está el himno, por cierto. Pahlavi volverá, pero si Pahlavi regresa, su amigo más cercano no será Putin ni Xi, sino que sus amigos más cercanos serán Trump, Netanyahu, sí, Netanyahu. Entonces, Irán e Israel eran amigos cercanos, tenían lazos militares estrechos y compartían información de inteligencia. Israel ayudó a crear la inteligencia exterior de Irán, e Irán suministraba petróleo a Israel a, por así decirlo, precios excelentes. Imagínense las caras rojas de los del Cooperativo Lago, la reunión más concentrada de multimillonarios en el planeta, todos juntos lamentándose como Yaroslavna por entonces el petróleo iraní que se les escapó. No solo ese gamberro de Trump le robó a su amigo Maduro, sino que también se atrevió a meterse con lo sagrado, con el Islam, la yihad y su ungüento. Y la suegra, por supuesto. Por cierto, existe ese cargo, eso es lo que hace una suegra.
Bueno, si tiene esposas, entonces debe tener suegras y no solo una, suertudo. Entonces, China, en el programa de cooperación de 25 años entre China e Irán, hay una cooperación tan masiva. Se estipulan inversiones por 400.000 millones de dólares, pero en los primeros 4 años China invirtió 618 millones, lo cual no es mucho para el país del centro, y el país del centro no se preocupa mucho por este asunto a largo plazo. Pero a Venezuela se le adelantó mucho dinero, alrededor de 60.000 millones, y se ha pagado con petróleo 45 o 48. O sea, bueno, Venezuela al menos debe 12, 13, 14, 15.000 millones. En consecuencia, todavía no ha cumplido con sus obligaciones, simplemente no ha tenido tiempo. Y quién sabe qué pasará ahora, por cierto, quién sabe qué pasará ahora, por cierto. Rusia le dio a Venezuela anticipos por 17.000 millones de dólares, sospecho que en total son 30.000 millones. Lo que le deben a Venezuela, lo que le deben a Rusia, lo que le deben a China, será difícil recuperarlo. Pero aquellos a quienes Venezuela les robó, bueno, expropió equipos, negocios, desarrollos como Canoca, Philips, ¿cómo se llama? Citgo, Cristal, Falex y otras compañías petroleras. Al parecer recibirán compensación por lo que les quitaron y el derecho a continuar. Irán proveía a China unos 1.6 millones de barriles diarios de petróleo, equivalentes al 10-15% de su consumo. Venezuela aportaba entre 500 y 600 mil barriles por día, cerca del 5%. En total, China, si pierde a Venezuela e Irán, tendrá que encontrar y reemplazar alrededor del 20% del petróleo importado en algún lugar. Rusia no podrá proporcionar adicionalmente, eso significa 2 millones de barriles por día. Podrían obtenerlo de países, digamos, del mundo sunita, de Brasil, de Angola. Ese petróleo será más caro ya que es legal y no autorizado. Pero volvamos a la revolución en Irán. Aquí está un policía que se cubrió la cara por si acaso y quema su identificación policial. Y luego escribe en la pared, Gloria al monarca. Subtítulos hechos por Dimator Sok. Subtítulos Dimator Sok. Subtítulos Dimator Sok. Bueno, sí, son cosas increíbles y locas que están sucediendo en todo nuestro país en este momento. Tras 46, 47 años, damas y caballeros, estamos increíblemente cerca de una revolución oficial y un cambio total de régimen en Irán. Todavía no hemos llegado, aunque ya celebro. Aún no alcanzamos la meta, pero estamos cerca. El régimen no ha caído del todo, pero ya se derrumba. La policía va bien, buen trabajo. Aún no ha sido derrocado, pero ha surgido la esperanza, y la esperanza es el estímulo y motivador más fuerte. Debilítate, monarca. Como ya dije, muchas fuentes, incluyendo The Times, ahora han confirmado que Ali, de 86 años, planea su huida de Teherán con un círculo cercano de hasta 20 de sus asesores más cercanos y su familia. Esto, sin duda, es completamente evidente, ya que la propia rebelión sigue siendo extremadamente difícil de contener por completo. Ahora están elaborando sus próximos planes con mucho cuidado y atención, y también les preocupa la deserción, ya que sigue ocurriendo. El último impulso para ellos será, como dicen, la información de inteligencia de que si más fuerzas policiales y militares dejan de obedecer órdenes, tendrán que irse. Ese es el plan ahora. Entonces, alrededor de 20 personas de su círculo más cercano irán allí. Otro círculo muy cercano, el círculo de compañeros y familia, incluye a su hijo Mojtabu, quien se suponía que sería su heredero. Él iba a ser el próximo líder supremo, aunque nadie en el régimen quería a Mojtabu, pero él planeaba imponérselo a todos los demás, así que siempre iba a ser una situación caótica. Una fuente oficial declaró que habían desarrollado una ruta para evacuar Teherán si sentían la necesidad de huir. Y también declararon que reunirían activos, propiedades en el extranjero y efectivo para asegurar su paso seguro a Rusia. Me pareció muy interesante y sorprendente cuando descubrí esta actualización, porque sinceramente pensaba que Moscú no estaría entre las posibles opciones.
continuará. ¿Qué hizo que Ayatollah cambiara de opinión y decidiera ir o estuviera pensando en ir a Rusia y no a países, digamos, del mundo musulmán, como por ejemplo el Talibán en Afganistán, que le es cercano en espíritu? Pero tal vez Ayatollah ama la vida nocturna de los clubes, la compañía de jóvenes doncellas inocentes que buscan el perdón de pecados que aún no han cometido. Pero parece que hay que huir de Irán, porque los cuarteles y las bases del cuerpo siguen ardiendo. Continuación. Sigue. Continuación. Continuación. Sigue. Otro más, otro palo ha desaparecido, destruido. Entonces, en Kermanshah vamos a recorrer todo el país, porque muchas ciudades todavía están ardiendo. Enfrentamientos masivos en Kermanshah entre iraníes y las fuerzas de ocupación islámicas. Vamos a ir a Kermanshah. Perdieron el control. La discusión previa sobre la inteligencia israelí. Sorprendente, bastante sorprendente. Ahora dicen que si Israel atacara hoy, mañana o pasado mañana, eso podría realmente perjudicar el levantamiento. Entonces, todo depende de qué ataque estamos hablando. Si se ataca a figuras y bases de la Guardia Revolucionaria en Teherán, eso afectará al levantamiento porque la gente deberá evacuar. Pero eso es si se trata de conspiraciones internas con el objetivo de asesinato, involucrando a los agentes existentes del Mossad en el lugar. Por ejemplo, ubicar a Jamenei y otros líderes no necesariamente afectará al levantamiento. En otras palabras, los iraníes le dicen a Israel que no necesitan aviones ni bombas en este momento, pero ¿podrían tal vez, por favor, robarnos a Jamenei? Bueno, algo así como lo que los estadounidenses acaban de hacer con Maduro. Eso sería muy bueno y oportuno, realmente genial. Ustedes serían, yo estaría muy agradecido con ustedes. Por fin se derrumbará. En Irán hay protestas inéditas. Mujeres desafían quitándose el hijab y gritan consignas como «Muerte a Jamenei», su líder supremo islamista, en las calles. Lo que nunca hubieras creído que sucedería ocurrirá en Irán. Quiero que entiendan cuán verdaderamente opresivo, cruel y malvado es en Irán. El Estado ha sancionado la lapidación por adulterio, ejecución por homosexualidad, golpizas, detenciones y maltrato a mujeres. Por violar el código de vestimenta bajo las leyes del hijab obligatorio, muerte o largas condenas por insultar al Islam, al clero o al líder supremo. Matrimonios infantiles permiten que niñas se casen legalmente desde los 13 años o menos con permiso del tribunal. No siempre fue así en Irán. Antes de que los islamistas tomaran el poder en 1979, Irán era otro país. Con el Shah, las mujeres tenían derecho al voto y participaban más en el trabajo. La ley de protección de la familia amplió los derechos de las mujeres, restringió la poligamia, permitió el divorcio y prohibió los matrimonios infantiles. Las universidades, bibliotecas y escuelas se desarrollaban activamente y hombres y mujeres interactuaban libremente. Y muchas de las imágenes que acaban de ver son del Irán anterior a la revolución, y algunas son de mi padrastro, quien creció en Irán antes de la revolución de 1909. Irán fue alguna vez el país más progresista de Medio Oriente. Todo eso fue completamente destruido cuando los islamistas radicales, con la ayuda de la izquierda socialista, tomaron el poder. Esto es una advertencia para los grupos de izquierda, como por ejemplo los gays por Gaza, a quienes el islamismo utiliza en secreto, los desprecia y luego se deshace de ellos cuando toma el poder. Bueno, hoy los iraníes han vuelto a salir a las calles en una cantidad sin precedentes, ya han tenido suficiente. La economía se está derrumbando, la inflación está fuera de control y la moneda se ha devaluado por completo, y ahora la ira está dirigida directamente al propio régimen gobernante.
Vieron en uno de esos videos a una mujer que se quitó el hijab y literalmente lo agitaba en las calles. Es un acto de desobediencia. El pueblo iraní no dejará que este régimen los intimide por mucho tiempo. Como alguien que ha estado en Irán, les aseguro que los iraníes no son atrasados. Son amables, inteligentes, tolerantes y desean un cambio para su país. Estoy de acuerdo con cada una de sus palabras. Estoy de acuerdo con cada una de sus palabras. Educados, cultos, no agresivos, amantes de la música, el teatro, el entretenimiento, muy creativos, conciencia avanzada, cultura, los mejores amigos de Israel. Y todo eso fue destruido por idiotas de izquierda hace unos 45, no recuerdo exactamente, ahora menos de 50 años atrás. Tanto por idiotas de izquierda iraníes como por los que están en Estados Unidos, que se aliaron con los islamistas para derrotar al imperialismo. Y de paso, Brzezinski también planeaba acabar con la Unión Soviética, a la que, bueno, él odiaba, Brzezinski. Por lo tanto, señores, es posible que pronto veamos el fin de la tragedia de medio siglo del pueblo iraní y de medio siglo de actividades terroristas del régimen. Por su repugnancia, tal vez, bueno, solo sea superado por la Rusia de Putin. Esperemos e incluso recemos, tal vez ayude para que todos ellos huyan y desaparezcan en el camino como una pesadilla horrible, como un delirio febril y una pesadilla. Todos esos defensores del Islam, todos esos bolcheviques, agentes de la KGB, guardias rojos, tontón macutes de todas las épocas y, por supuesto, de todos los continentes. Supongo que ahora le toca a Siria. Desaparecieron con el ayatolá, su entorno, su hijo, sus nietos y otros inhumanos del siglo XXI. Ojalá se encuentren pronto con las 79 vírgenes, y no me dolería lanzarles otras 9, o incluso 7,000, pero que sea rápido. Hasta la próxima vez.